Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Algo debió ocurrir hace mucho tiempo, hace milenios, en el interior de alguna caverna, quizá en España. Recientemente las computadoras y los simuladores han intentado volver a hacer audible la primera música de la historia. La música que a viva voz, por algún instinto, por algo que nos hace diferentes del resto de las especies, el hombre quería alcanzar. Algo que quizá expresaba la angustia del alma humana. Esta es la música primera del hombre, la música de los neandertales. Después de años de estudio, se ha intentado, viendo incluso los sistemas de foniatría, reproducir estos lamentos, estos cánticos, seguramente de origen ritual. Pasó mucho tiempo y los instrumentos se convirtieron en mucho más sofisticados, para expresar en el fondo lo mismo, algo que nos convulsionaba. ¿Quién no ha sentido que el entorno varía cuando escucha cierta música? Esta noche es un experimento muy especial. Puede que muchos amigos piensen, bueno, qué elitista, qué alejado. No. Vamos a aprender algo más de la música quizá más sublime que ha existido y que existe. Los expertos llaman a la música clásica de esa forma porque se enmarca en un periodo entre 1750 y 1820. Y, de verdad, os vais a sorprender de la cantidad de compositores, de la cantidad de sinfonías, de la cantidad de historias novelescas que se esconden en este universo todavía cerrado, todavía quizá no para el gran público. Pero si ahora nuestro compañero Jerey Martínez nos lleva con la música a un viejo castillo, a un piano, a unos acordes inolvidables, ¿qué sentís ahora mismo? Es muy difícil sustraerse a notas creadas hace siglos por el maestro Johann Sebastian Bach. ¿Por qué hilamos esta música ahora mismo a una escena decadente de soledad y misterio? Detrás de estos sonidos hay muchas historias humanas y quizás sobrenaturales. Y sé una cosa que habitualmente no se cuentan. Nuestra misión, penetrar en esta historia. Cuentan que, bebiendo de la música de Grecia y Roma, hacia el siglo XV, experimentando en la polifonía y en la armonía, en todos los continentes, empieza a haber una necesidad que es la misma del hombre prehistórico. Cantar su angustia, cantar su emoción, cantar su amor por la vida y su extrañeza ante la muerte. Pero la historia de esta noche tiene que ver sobre todo con el sentido humano y genial de muchos compositores. Hemos comprendido que hay vidas atormentadas, historias que tienen que ver con miedos personales y seres geniales que son maravillosos. A algunos, como a Beethoven, recientemente, el cine los dibujó así. Lo que pretendo es abrir la música a lo feo, a lo visceral. Solo se llega a lo divino desde las tripas del hombre. Aquí es donde vive Dios, no en la cabeza, ni siquiera en el alma, en las tripas, porque es aquí donde la gente le siente. Los intestinos se enroscan y encaraman hacia el cielo. Las entrañas están más cerca de la luz que el cerebro. No puedes tener la cabeza en las nubes si no hay mierda en tus botas. Tarán, 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 tarán. Venga, cante conmigo. ¿Qué? Tarán, 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 tarán. Venga. Tarán, 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 tarán. ¿Y bien? ¿Y bien? Lo siento, maestro, no la entiendo. No, claro que no la entiende. No hay nada que entender. Hay que experimentar estas obras mías. Es un nuevo lenguaje, Anna Holz, que estoy inventando para hablar de la experiencia del hombre con Dios. De mi experiencia de Dios. Por eso me la envió usted, para que anotara ese lenguaje. Es la secretaria de Dios. ¿Era así Beethoven? ¿Eran así otros grandes genios? ¿Eran diferentes a los demás? Hombre, creo que hay que ser diferente para, de la nada, crear esto que estáis escuchando. ¿Y qué vibra dentro de nosotros? ¿Qué extraña fibra en lo más profundo de nuestra alma se conmueve? Cada uno recibiremos un mensaje cuando la música clásica, sea cual sea la edad, penetra en nuestro subconsciente. Hay un misterio, ¿verdad? Estoy seguro. Esta es una noche, os lo aseguro, de misterios. El primero, una encuesta que hemos realizado. Teníamos todo el equipo muchas dudas. ¿Quién ganará?
en nuestro particular ranking de esta noche. Ha sido difícil. Hemos elegido los más populares, seguramente algunos de los más geniales. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hay una encuesta ya. Una encuesta donde todos nuestros oyentes pueden votar. La página ikerjimenez.com, y la pregunta es muy sencilla. ¿Quién crees que es el mejor compositor? En esta ocasión hay 5 opciones. Hemos puesto a Tchaikovsky, a Bach, a Mozart, a Vivaldi y, como no, a Beethoven. Por el momento, Iker, Beethoven va en cabeza. Estamos escuchando la 9ª sinfonía. ¿Y sabéis que hay toda una historia de una maldición con la 10ª sinfonía? Muchos lo intentaron y sus carreras se truncaron. Hubo tal miedo o tal leyenda popular que algunos compositores decían que quien intentaba hacer la 10ª sinfonía, quien intentaba componer esa obra de arte, estaba intentando también burlar al destino. Es muy curioso porque muy poca gente se ha metido en España a nivel de investigación en los secretos y misterios de la música clásica. Esta noche os invitamos a este particular concierto. Os vais a sorprender. Tenemos 2 libros, fijaos qué títulos: El violín del diablo y la 10ª sinfonía. Son nuestros premios, 3 y 3, y enseguida tenemos a un enigmático autor que sigue en el anonimato. Ahora os lo presento. 6 libros que sorteamos esta noche a todos los que nos escribáis a las vías de contacto habituales. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y la página web cadenaser.com, donde nos podéis dejar vuestros mensajes segundo a segundo, Iker, y iremos leyéndolos. 3 ejemplares de cada una de estas obras: El violín, el diablo y la 10ª sinfonía, publicados por Plaza y Janés. Hay 2 historias sobre todo que interesan a este enigmático autor. En un principio en Internet se hablaba de un hombre venido de la Europa del Este, un musicólogo, un especialista. Decían que un hombre muy severo, muy estricto, conocedor de secretos que incluso los expertos en música desconocían. Joseph Jelinek era su seudónimo. Tiene una historia también, pero nos ha sorprendido porque este hombre se ha metido con algunos increíbles misterios, como la relación de Paganini, el prodigioso violinista, con el diablo, su supuesto pacto con el diablo, y esas maldiciones de las composiciones que afectaron a los más grandes. Y creo que lo tenemos al otro lado, y sigue su identidad en el secreto. Joseph Jelinek, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer tenerte con nosotros, porque tú bien sabes que el misterio no son solo tus obras, sino tu propia identidad. Mucha gente se pregunta, realmente, ¿por qué elegiste este nombre de, al parecer, un pianista que fue humillado por el propio Beethoven, ¿no? Que fue prácticamente vencido en un duelo artístico? Bueno, yo ante todo estoy encantado de estar en Milenio 3. Muchas gracias por permitirme hablar sobre mi tema favorito, que es la música. Cuando llevé el manuscrito a la editorial, a Plaza y Janés, pues me plantearon la posibilidad de un seudónimo, y se me ocurrió, dado que la primera novela iba sobre Beethoven, pues escribirla con el nombre del perdedor, ¿no? Hubo un famoso duelo en Viena a finales del siglo XVIII. Beethoven llega desde Bonn a Viena para intentar comerse el mundo. Él era un excelente pianista, un gran improvisador, pero claro, los vieneses no estaban muy de acuerdo en que un provinciano, un paleto, si me permite, sí, que venido del otro lado del Rin, pues se plantara de repente en Viena a eclipsarles. El rey del mambo, por entonces, ¿no?, el pianista de moda en Viena, dice, pues sí, ya he oído que se las va dando de gran pianista, pero esta noche en casa del conde no sé cuántos le vamos a dar lo que se merece, ¿no? Y al día siguiente pues tenemos las cartas de comentando la velada, y dice, bueno, ¿qué tal con ese pianista nuevo? Le preguntan a Gellin, y dice, calla, no me hables, que menudo paliza me dio, me volvió loco, vamos, era 10 veces mejor que yo. Y dice, bueno, ¿y cómo se llama este nuevo músico? Y dice, pues no me acuerdo ya, dice, es un tipo pequeño, picado de viruela, renegrido, así con pinta de español, Beethoven, sí, Ludwig van Beethoven. Elegiste un tema que realmente, entre vosotros los que sabéis de esto, es, digo, un clásico, ¿no? ¿Por qué muchos no llegan a ese número redondo, al 10? ¿Es cierto que muchos grandes compositores importantísimos incluso lo intentaron, pero se truncó su carrera justo en ese instante?
Bueno, vamos a ver, la maldición de la décima sinfonía, que así la conocen los músicos de clásica, no se origina en realidad en Beethoven, se origina en Mahler, que era muy supersticioso y que se da cuenta de que el gran sinfonista Beethoven pues no había conseguido completar la décima, porque parece ser que intentarlo sí que lo intentó, y él trata de burlarlo, dice, claro, debe haber algo misterioso que le impidió a Beethoven ir más allá, porque se quedó a medias, ¿no? Y entonces la manera en que Mahler, supersticioso como era, trata de burlar la maldición, que además le sobrevino un castigo terrible, del que ahora hablaremos, por intentar burlarse del destino. La manera en que intenta sortear, digamos, la maldición es que termina la octava sinfonía y se pone a componer una obra que se llama La canción de la tierra, a la que él no llama sinfonía, pero que en realidad es una sinfonía. No podía engañar a nadie por estructura, por movimientos, pero él no la llama sinfonía. Entonces dice, esto no cuenta. Y se pone a componer la siguiente, que en realidad es la décima sinfonía, y el destino le castiga y él muere antes de poder completar la décima sinfonía. Y luego le ocurrió una cosa terrible con una de las hijas que tuvo con Alma Mahler. Algunos dicen que fue por intentar burlar el destino, ¿no? Una niña que murió atragantada con 2 o 3 años, una muerte terrible, y que, bueno, Mahler desde luego tuvo una de las vidas más espantosas que un melómano puede imaginar, ¿no? Murieron no sé cuántos hermanos suyos, luego el accidente ese terrible con la hija, él murió antes de poder completar su obra. No le arriendo la ganancia a nadie. Joseph, ¿es normal que los compositores viviesen todavía en ese mundo precisamente de creencias, de pequeños guiños que a veces cuando son burlados, pues bueno, viene un poco la maldición, ¿no? Era algo creído por muchos de ellos, e imagino también propio de un mundo de tremendas rivalidades, que igual ahora no nos imaginamos, ¿no? Bueno, absolutamente. Por ejemplo, es que tú ten en cuenta, Iker, que la maldición de la décima sinfonía no se produce solo con Mahler. Es decir, Bruckner no acaba su décima, Schnittke, Vaughan Williams, y luego hay, por ejemplo, casos de compositores, por ejemplo, Glazunov, un ruso, que empezó a completar el primer movimiento de su novena sinfonía, luego no volvió a ocuparse de ella, con lo que evitó la maldición y consiguió vivir 26 años más. Y entonces, claro, la gente empezó a decir, pues, como con las megas, ¿no? A ver las Eilers. Yo no sé de qué dependerá esto, pero desde luego está ocurriendo. Y si me permites, hay una maldición en la música pop rock, de la que me estoy ocupando ahora, que tampoco se puede cuestionar, que es la maldición del 27. Es decir, ¿por qué hay más músicos de pop y rock que han muerto a la edad de 27 años que a cualquier otra edad que uno pueda pensar? Y además músicos muy famosos, ¿no? Hay 5 muy famosos que son Brian Jones, el guitarrista de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain, el cantante de Nirvana. Pero luego tú te pones a investigar en la maldición del 27 y hay como 40 músicos de talla que han muerto a esa edad misteriosamente. ¿Por qué ocurre esto? Pues no lo sabemos, pero desde luego está ocurriendo. Joseph, tú inicias tu novela trufada de información real y de investigación musicológica, ¿no? De muchos años, bueno, pues con una especie de evento donde da la impresión de que el gran Beethoven sí que pudo hacer, ¿no? La décima sinfonía. Ese es un poco el punto de partida. Claro, el punto de partida es que la sinfonía está completada, pero está escondida. Está oculta en algún sitio en Viena, y es un punto de partida, digamos, es una conjetura asumible por parte del lector, porque ten en cuenta que constantemente están apareciendo manuscritos. Hace poco apareció un manuscrito de Bach, en Japón me parece que lo descubrieron. Se descubrió también la versión para piano a 4 manos de la Gran Fuga de Beethoven. Constantemente, claro, con la cantidad de guerras y conflictos que ha habido en Europa y en el mundo a lo largo de la historia y los últimos 2 siglos, pues es comprensible que los manuscritos musicales se puedan perder, Y entonces el punto de partida, efectivamente, la décima sinfonía, es que la décima, Beethoven consigue completarla, pero no aparece, está oculta en algún sitio en Viena, y bueno, pues toda la investigación, la trama de la novela está relacionada
con el lugar y el modo en que ese manuscrito pues ha permanecido oculto. Esa portada de la que hablábamos, El violín del diablo, tremenda, hace alusión a una famosísima leyenda, urbana o no. Joseph, sácanos de dudas, sobre Paganini. Hablaban algunos de una incluso anatomía muy especial, unas posibilidades de llegar a casi contorsiones para crear música imposible para otros. Yo no sé qué hay de cierto en esta historia de Paganini, pero me he enterado gracias a ti que incluso la Iglesia puso todas las trabas del mundo para que no fuese enterrado en sagrado por esa fama que tenía. Sí, Paganini tenía un conflicto con su imagen asociada al diablo, porque por un lado le venía bien, digamos, como truco de marketing, el violinista del diablo va a actuar, el violinista del diablo. Ganaba muchísimo dinero a lo largo de su vida en giras que le llevaron por toda Europa. Pero claro, cuando la leyenda, digamos, el mito de su asociación con el diablo, es un mito creado por por dos cosas fundamentalmente. Primero, por su apariencia física, que era espeluznante. Él empezó a tomar todo tipo de medicamentos para curarse las distintas enfermedades que tenía. Tomó mercurio, tomó cosas horribles, y esos productos que iba tomando le iban transformando el físico. Y por otro lado, su propio carácter, que era muy morboso, ¿no? En la novela se cuenta cómo lleva a su hijo pequeño Aquiles, en plena epidemia de peste en París, a ver las disecciones de los cadáveres en los hospitales. En fin, era un tipo con un carácter muy particular. ¿Cómo era físicamente, Joseph? Que toda la audiencia estará esperando el retrato robot, ¿no?, de Paganini. ¿Cómo era? Hay un famoso retrato de Delacroix que digamos, retrata el alma de Paganini más que su físico, ¿no? Era un tipo con largas greñas que le podían caer sobre los hombros, pómulos salientes. Yo creo que desdentado, porque los productos que él ingería pues acabaron por provocarle diarrea y estas cosas que debilitan las encías y que provocan al final que el diente se caiga. Y tenía una mirada absolutamente pavorosa. Por otro lado, esto debió ocurrir en una ya edad tardía, porque se sabe que fascinaba a las mujeres. Era un tipo desdentado y absolutamente contrahecho, pues no va a fascinar a las mujeres. Era un tipo que se fue deteriorando, digamos, a lo largo de los años. Debió ser un tipo inquietante, pero fascinante al mismo tiempo, según testimonios de la época. Tú inicias tu trabajo, tu novela de investigación, si se me permite, con una frase tremenda, ¿no? Dice: a pesar del aspecto, cuando las mujeres me oyen tocar, se arrastran a mis pies. Sí, que tiene que ver un poco con el poder de la música, ¿no? Hay gente que aparentemente te puede repeler con el físico, o bueno, no repeler, pero no te puede no atraer, pero luego tiene tal fascinación en la puesta en escena de lo que hace, ¿no? Que pues es un poco lo que pasaba con Paganini. Él se ponía a tocar y la gente no sabía. Él también se cuidaba de ocultar las digitaciones, ¿no? Tocaba a veces escondiendo la mano o volviéndose, girando el cuerpo para que no le copiasen las digitaciones. El cual, por ejemplo, cuando los conciertos tardaba en publicarlos para que no se los pudieran copiar. Era un poco mago también, Paganini, ¿no? En el sentido de que lo que podía hacer lo hacía gracias a trucos técnicos que había descubierto y que no quería compartir con los demás músicos. ¿Es cierto que el Capricho 24 es la obra más difícil para violín? No te oculto que Paganini impulsa la técnica violinística hasta tal punto que hay que ser muy poseedor de todos los recursos del instrumento para atreverse con el Capricho 24. Joseph, ¿nos recomendarías a los oyentes del programa de Milenio 3, que sabes que tanto nos gustan estos misterios, alguna pieza de la historia de la música clásica, que esta noche vamos a ir recordando diferentes autores, estremeciéndonos y sobrecogiéndonos? Pues tú nos recomiendas alguna, quizá por su temática o porque el momento de la persona que la ideó, o porque está dedicada directamente, pues no sé si a los difuntos, hay algunos requiem impresionantes, ¿no? ¿A ti cuál es la que más te conmueve y cuál nos recomiendas a nivel de misterio, casi que roce lo sobrenatural? Bueno, hay una música que se ha utilizado siempre en asociación con la muerte,
que es el Adagio de Samuel Barber, que es una música que no nace para ser tocada en ceremonias fúnebres, ni para ilustrar documentales sobre el 11S, ni para lo que se lo utiliza ahora. Samuel Barber era un compositor estadounidense, homosexual, que compuso el famoso Adagio en su época de mayor felicidad. Él estaba en Italia en un viaje con su pareja, que era también músico, y escribe el Adagio pensando en una obra de Virgilio que narra el nacimiento de un río, y fíjate que, habiendo sido compuesta en la época más feliz de su vida y hablando sobre la evolución de un río, esa pieza de Barber ha llegado a simbolizar pues las atrocidades de Vietnam en Platoon, el horror de las Torres Gemelas cayendo durante el 11S. Todos los documentales de la televisión americana estaban ilustradas con el Adagio de Samuel Barber. El funeral de Grace Kelly, el funeral de Roosevelt, todos ambientados con esa música que nació de un estado casi de euforia de Samuel Barber. Por eso me parece una música por lo menos paradójica, si no siniestra, sí paradójica, porque fue compuesta desde la más absoluta felicidad y ha llegado a representar pues el sumum de la muerte y la destrucción, ¿no? La máxima expresión de la tristeza. Pues es la recomendación de Joseph Jelinek, autor del Violín del Diablo y la 10ª Sinfonía. Yo creo que sería bonito en alguna otra ocasión volver a ahondar en estas vidas, en estas composiciones y en el fondo en esta magia de la música, en este arte sublime que conmueve, ¿no? Y que creo que eso es lo más importante. Cada uno de los oyentes estará escuchando las músicas esta noche y para cada uno será una cosa, será un mensaje. Joseph, muchísimas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias a vosotros. Y cierto es, a la 1:33 minutos, aquí en Milenio 3, en la cadena SER, que cuando uno escucha ese Adagio de Barber, pues se da cuenta de que efectivamente pertenece ya a los momentos tristes del mundo. ¿Es así? ¿Por qué algunas músicas que incluso no se realizaron para este cometido han acabado representando todo eso? Y su mera audición ya nos conduce, como si fuese un viaje en el tiempo, a instantes concretos, instantes que cambiaron el mundo, por ejemplo. Pues bien, este enigmático autor, Joseph Jelinek, el derrotado por Beethoven en la historia real, él lo ha utilizado como seudónimo, sus 2 libros, la 10ª Sinfonía y el Violín del Diablo, 3 ejemplares de cada uno, y os aseguro que, en fin, trepidantes, y me parece tan curioso que alguien desde dentro, desde el mundo de la música clásica, se atreva con el misterio, con la parapsicología. Es que todo eso aparece. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Inquietantes muchos compositores, pero no menos inquietante este invitado. Jelinek sigue bajo la capa de el anonimato. Pues hemos tenido en Milenio 3 muchos invitados y a todos los respeto y a muchos les tengo gran cariño, pero te puedo decir que Joseph Jelinek ha sido probablemente en la historia de mi estancia en este programa el que de manera más rápida me ha impactado. Es un hombre que parece que tiene una erudición, un conocimiento y un dominio de la materia que trata y un aplomo increíble. Y la verdad es que esta entrevista que acabas de tener me ha dejado impactado. De hecho, hay gente que hace cábalas, quién puede ser, quién no puede ser, alguien muy importante. Ahí no entramos, pero eso del 27, los 27 años que dice que está investigando ahora, parece que hay una explicación incluso astrológica, decía Santi. Sí, es curioso porque, de hecho, una de las cosas que yo nunca había caído, y de hecho, igual que Joseph Jelinek, que su campo de estudio es la música clásica, pues de música moderna y de rock y pop, algo poco sé. Y no había caído en efectivamente esa maldición del 27, y es algo realmente notable y que podría tener una explicación astrológica. Alrededor de los 27, 28 años, depende pues de las circunstancias, tiene lugar un acontecimiento que marca astrológicamente, según para los que crean en la influencia de la astrología, la vida de todos los seres humanos, que es lo que se llama el retorno de Saturno. Saturno vuelve a estar
alrededor de esa época en el mismo punto del cielo en que estaba en el momento en que naciste. Saturno tiene, no hay más que recordar ese cuadro de Goya, tiene unas especificaciones bastante siniestras. En el campo de la astrología, Saturno a lo que viene es a cobrarse las cuentas. Es decir, el retorno de Saturno es el momento en el que vas a cosechar todo lo que has sembrado a lo largo de tu vida. Si es bueno, no deberías tener mucho que temer. Si tu vida está fuera de control, si tu vida ha sido caótica, Saturno te va a cobrar de golpe todas esas deudas. Generalmente, si analizamos casi todas las biografías, y es algo que le recomiendo incluso a nuestros oyentes, que hagan un pequeño ejercicio retrospectivo de sus vidas, alrededor de esa época, de los 27, 28 años, la vida suele dar un vuelco. Suele a veces darse un impulso, a veces positivo, a veces es una especie de colleja que te da el destino para volverte a colocar en tu sitio, y a veces es dramático. Pero la verdad es que esta ha sido una observación digna de un experto como Joseph Jelinek, que ya te digo que me ha dejado personalmente impactado. Por cierto, escuchamos violines, se ha hablado de El violinista del diablo, ni más ni menos. Cuenta la historia que hubo un Stradivarius con una cabeza de diablo, que la gente veía, era tal la expectación, en los carteles aparecía como violinista del diablo, estamos escuchando, y la gente se arremolinaba y decían que veían sombras. Su aspecto terrible llegó a deformarse por una serie de operaciones de la boca, ¿no? Su cara quedó deformada. Claro, Paganini perdió muchos dientes, sobre todo por consumir mercurio para tratar otras enfermedades. Tuvo una infección maxilar y esto le llevaba pues a ser operado en diversas ocasiones y a que le desfiguren completamente el rostro. Tú imagínate ya un personaje que de por sí la gente le tenía bastante miedo. Decían que había pactado con el diablo y que seguía manteniendo relaciones con él. Y hasta cuando le van a enterrar, él muere un 27 de mayo de 1840 en Niza, el obispo de la ciudad se niega. Dice que no va a llevar a cabo su funeral, que no le va a enterrar. Y fíjate, su ataúd permanece varios años en un sótano, completamente solo, encerrado, hasta que ya muchos años después, cuando ya se dan cuenta de que lo del pacto con el diablo pues había sido una superstición de la época, en 1876, casi 20 años después, es cuando se hace su funeral y los restos se llevan al cementerio de Parma, Iker, que es donde permanecen. Curioso, Santi, eso que decían de su carácter un tanto extraño, porque llevaba a su hijo, decían incluso a ver autopsias, es decir, yo no sé si era un papel, pero desde luego encarna, vemos algunos retratos, la imagen de compositor misterioso. Se ha llegado a hablar de un síndrome, el síndrome de Marfan, que le permitía, se ha llegado a decir, yo no sé si es verdad o no, digamos, contorsionarse tanto que podía tocar composiciones que estaban pues fuera del alcance del resto de los seres mortales. Bueno, para hacernos una idea, se decía que podía llegar a alcanzar la envergadura de su mano abierta, podía llegar a alcanzar 45 centímetros, que es mucho. De hecho, de esa destreza técnica da testimonio que Paganini era muy chulo y muy pagado de sí mismo, hasta el punto de que tenía por costumbre no cambiar las cuerdas del violín hasta que se le rompían, cosa que generalmente sucedía en el escenario. Y en ese momento era cuando podía dar muestra de su genialidad, porque seguía sin inmutarse, sin cambiar una sola nota de su composición, con las 3 cuerdas restantes. De tal manera que eso, que es una proeza de virtuosismo inalcanzable para muchísimos violinistas, él lo hacía con una soltura tremenda. ¿A qué se debía todo esto? Y probablemente el hecho de que fuera muy mal padre también. A que su padre es en gran medida culpable de esa genialidad. Él era violinista aficionado. De hecho tenía un cargo de funcionario, creo que portuario. Y la obsesión, él vio unas cualidades innatas en su hijo y quiso que fuera un gran violinista. El método fue un tanto cruel, es decir, lo tenía tocando día y noche sin parar, desde muy corta edad, negándole la comida si se equivocaba o si lo hacía mal, castigándole muy severamente ante esos errores. Y lógicamente eso le debió de generar algún tipo de trauma que no debió de ser muy beneficioso en su carácter para nada.
Se ha hablado de compositores que intentaron llegar a la 10ª sinfonía y que no lo consiguieron por cualquier cuestión del destino, pero que se acabó convirtiendo en una leyenda. Ninguna tan dramática como la de Mahler. Vamos a escuchar, y Irene nos pondrá ahora su música, porque hay una pieza sobrecogedora que dedica a los niños muertos. Canción a los niños muertos. Canción a los niños muertos que creo que estamos escuchando. Impregnado de enorme tristeza, y por qué el famosísimo Mahler se menciona. Yo recuerdo que creo que era Alfonso Guerra el que mencionaba que era un gran seguidor de Mahler. Bueno, pues... autoría del siglo XX. Entonces, ¿qué ocurre? Que le ocurre algo en su vida, intenta burlar, como decía Jelinek, la historia de la 10ª sinfonía, hace una pequeña trampa, y cuentan los expertos en música que eso le acabará pasando factura. Bueno, a lo largo de su vida está casi toda relacionada con la muerte. Él nace en la República Checa en 1860, además en el seno de una familia bastante numerosa. Tenía 14 hermanos y 9 de ellos pierden la vida en su infancia, con lo cual eso ya deja muy marcado a Gustav Mahler. Además, su padre también tenía un carácter bastante violento, incluso agresivo, tanto que se con cumple los hijos, con varios de estos genios de la música, tanto con los hijos como con la mujer. Él, un poco para alejarse de toda esa violencia que tenía en casa, iba por las noches a la casa de su abuelo, que tenía un piano, y poco a poco él va aprendiendo a tocar el piano, convirtiéndose luego en uno de los genios de la música del siglo XX. A los 5 años empieza ya a tomar clases de piano y a los 6 compone sus primeras obras. Acaba estudiando en el Conservatorio de Viena, del cual llega a ser el director de la Ópera de Viena. Pero fíjate, Iker, todo empieza cuando se casa con Alma Schindler. Él ya era muy supersticioso, esta mujer era de gran belleza, era 19 años más joven que él, tienen varios hijos y la primera de sus hijas, María, con tan solo 5 años, muere. Muere además de una forma muy trágica porque es sometida a una traqueotomía por complicaciones que tiene por la escarlatina y la difteria que padecía, pero no solo eso, sino que las desgracias van en aumento. Cuando es el funeral de su hija María, su suegra, que estaba presente en ese funeral, de repente sufre un ataque al corazón y cae radicalmente muerta en ese mismo momento también, Iker. El matrimonio empieza a tener muchas peleas, esas peleas llevan a que su mujer empieza a tener relaciones sexuales con otros hombres, él se su vida entera, se convierte en un desastre y dicen que es que, totalmente, por lo menos queda la leyenda, ahí en esa brecha entre el final del 19 y el principio del 20, de que intentó hacer una 10ª sinfonía y al final de esa 10ª sinfonía, bueno, lo que nos queda, por ejemplo, entre otras muchas obras, es esto que me ha parecido cuando hemos mirado en las fonotecas. Es que imaginaos, con su historia personal, canción a los niños muertos. Él era muy supersticioso, además con todas estas situaciones creía y estaba firmemente convencido de que la muerte le perseguía. Y por eso, ya consciente de esa supuesta maldición que había sobre la 10ª sinfonía, en vez de llamarle 9ª sinfonía a esa que crea, le llama canción dedicada a la tierra. Así creía que iba pues un poco a dar una vuelta a lo que sería la maldición, a burlarla. Él estrena de forma póstuma, porque él muere en 1911, y de forma póstuma se estrena en la Orquesta Filarmónica de Viena lo que sería parte de esa 10ª sinfonía, porque llega a escribir el adagio y el purgatorio. Es lo que queda de esa 10ª sinfonía, porque antes Iker muere. La verdad es que hay varios autores, lo decía nuestro Jelinek, invitado, Joseph, antes, hay varios autores que al parecer no han podido vengar, no han podido abstenerse de esa maldición. Beethoven es el primero que empieza con la maldición de la 9ª sinfonía, pero luego están Dvorak, Wagner, Mahler, Vaughan, hay muchos, Iker, y todos han perecido intentando hacer, sin llegar a componer entera la 10ª sinfonía. Sin embargo, hay un hombre que evidentemente, bueno, el cine yo creo que puede ser el más popular, porque ¿cómo va la encuesta ahora mismo? Sabemos que cada uno tendrá sus gustos, pero la encuesta puede decir para mucha gente joven y no joven cómo están sus preferencias. Pues y mira, han cambiado, antes ¿no? Iba ganando Beethoven y ahora va ganando Mozart. Quien quiera votar, ikerjimenez.com, debate de la semana en Milenio 3. ¿Quién crees que es el mejor compositor? Tchaikovsky, Bach, Mozart, Vivaldi o Beethoven. Entre Beethoven y Mozart está la cosa. En fin, historias de la música clásica, historias que desde luego
el cine popularizó, como decimos, con Amadeus, y bueno, hemos reconocido todos esa risa, esas historias, esa precocidad increíble. Por cierto, tendremos en unos minutos a un gran compositor español actual que ha hecho la 7ª sinfonía, y seguro que si Ángel Illarramendi se lo propone puede hacer la 10ª y mucho más, pero eso de la precocidad ha llamado muchísimo la atención, muchísimo, porque hay autores con 13 años de grandes sinfonías, con 8, con 7, claro, con 4, ya nos parecen cosas extraordinarias, pero de Mozart se decía todo esto. Y me dice Santi que hubo un caso, y encima español, que lo llevó todavía al límite, al auténtico récord Guinness de por qué algunos niños tienen la capacidad increíble de conectar con la música. Y la leyenda dice, y muchos amigos están escribiendo a ese respecto, la leyenda dice que si uno es niño y empieza a tocar un instrumento, se hace su amigo, puede sentirlo. Cuando uno es mayor, ya como que eso se disuelve. ¿Por qué los niños prodigios están ahí y cuando uno intenta adentrarse en el mundo de la música ya pasada cierta edad es imposible? ¿Qué códigos hay ahí? Yo creo que Pepito Arriola era uno de los casos, ¿no? Efectivamente, cuando estabas haciendo esa cuenta regresiva de 5, 4, yo te hacía 3. Llegas al límite que es Arriola, ¿no? Yo te hacía 3 con los dedos, porque Pepito Arriola en 1900 dio un concierto de composiciones propias al piano en el Palacio Real de Madrid, delante de los Reyes, y es una historia realmente fascinante. Nació en Betanzos, es un niño español, evidentemente, gallego por más señas, y un buen día su madre, que como todas las señoras bien de la época, pues algo tocaba el piano y tal, descubrió que alguien estaba en su casa tocando una canción que acababa de aprender ella, tocándola mejor que ella. Se fue corriendo al salón a ver quién estaba tocando así de bien su piano, y se encuentra al niño de apenas 2 años y pico encaramado a la banqueta dando a las teclas como podía, pero realmente con una habilidad asombrosa. Y con 3 años llegó a hacer sus propias composiciones. Sí, y con 3 años llegó a hacer sus propias composiciones y, bueno, tal es el caso que los Reyes le financian sus estudios de música, se va para Alemania, donde se convierte en un músico de gran éxito, hasta el punto de que, bueno, hace giras, va a Estados Unidos, no solamente ya de niño, sino de adolescente, de joven. Y curiosamente, este país muchas veces es lo que tiene. Él estaba establecido en Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, un país devastado, pues lógicamente regresa, y José Arriola, el antiguo Pepito Arriola, aquí no se lo toma en serio absolutamente nadie. Ni que haya tocado en el Carnegie Hall, ni que se haya paseado por todas las cortes de Europa. No, era la anécdota del niño prodigio, del niño sabio que había hecho la gracia en algún momento, pero realmente no se lo tomaron en serio. Y en su muerte, que fue prematura, murió con 50 y tantos años, hay quien dice que precisamente esa decepción de que, bueno, pues la guerra en un momento dado acabó con esa carrera exitosa que tenía en Alemania y su propio país pues no le acogió como se merecía, pues eso sí que precipitó pues una cierta amargura que pudo ayudar a esa muerte prematura. Bueno, hablando de genios prematuros, ¿quién nos recuerda a Mozart, pero no al principio de su vida, tocando el piano y asombrando al mundo, sino al final de su vida, cuando recibe la visita de un fantasma, la visita de un hombre embozado en negras galas, que la película Amadeus reflejó de una forma prodigiosa? Era la historia de la petición de la misa para un muerto. Dicen que fue fundamental para el delirio final de Mozart. Herr Mozart, vengo a encargaros una obra. ¿Qué obra? Misa para un muerto. ¿Qué muerto? ¿Quién ha muerto? Un hombre que merecía una misa de requiem y no la tuvo. ¿Y quién sois vos? Solo un mensajero. ¿Aceptáis? Se os pagará bien. ¿Aceptáis? Trabajad deprisa y no digáis a nadie lo que hacéis.
volveréis a verme pronto. Estáis escuchando una de las composiciones, yo creo que más extraordinarias de todos los tiempos, el Requiem inacabado de Wolfgang Amadeus Mozart. De fondo, la historia de las visitas, quién sabe, si de un espectro de otro mundo. Y luego escucharemos un trozo también de una maravillosa sinfonía, la séptima sinfonía de Ángel Illarramendi, que es otro de los músicos que a mí, y tú lo sabes bien, ¿verdad, Carmen?, marcó mi vida con la sintonía de esa película de la que siempre hablo, que es Tasio, porque era la voz de la naturaleza que cantaba. Pero Ángel ha ido metiéndose y metiéndose, y es uno de los grandes compositores de música clásica y que sabe mucho de ese otro lado de la música, ¿verdad? Ángel Illarramendi, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches. Ángel, de verdad que es un placer tenerte aquí en Milenio 3 a estas horas intempestivas, pero yo creo que un programa de la música clásica y el misterio se lo merece, porque hay muchas cosas en la música que yo creo que rozan lo mágico, ¿no, Ángel? Claro, y es un momento estupendo ahora, de noche, aquí, tranquilos, para charlar. Para charlar tranquilamente, por ejemplo, tú me hablabas de Mozart, en alguna ocasión me escribías sobre Mozart, se ha hablado mucho de esas visitas de un hombre extraordinariamente alto, embozado en negros ropajes, que le acaba casi volviendo loco. Y yo muchas veces me he preguntado, bueno, pero ¿los músicos consideráis que esto ocurrió de verdad o que fue una leyenda simplemente? Bueno, no se sabe, porque estas cosas... Hombre, cinematográficamente, en el cine funciona muy bien, ¿no? Porque la película Amadeus ya la vi. Y, hombre, cinematográficamente, todo el tema este de Mozart y tal, pues la verdad es que es muy cinematográfico, como digo, y funciona muy bien. Es muy impactante pero, ¿quién sabe? No se sabe nada. Lo que sí se sabe es que, bueno... que fue un misterio, porque Mozart, de hecho, no termina de componer su Requiem. No se sabe muy bien si le encargaron o quién le encargó, o si él, bueno, pues él intuyó su propia muerte y se empezó a componer un Requiem propio, ¿no? Pero bueno, eso es uno de los misterios de la historia de la música, efectivamente, porque además el Requiem de Mozart es una de las, para mí, desde luego, es una de las obras maestras de la historia de la música. Es impresionante. Vamos a poner otro trozo, otra parte del Requiem, Geray, porque mucha gente joven yo creo que quizá no lo ha escuchado nunca, y hay quien piensa, Ángel, que pudo ser lo que tú comentabas, una especie casi de premonición de la sensación de su propia muerte, ¿no? O sea, componer para lo que estaba por venir, una muerte prematura, por otro lado, una muerte que nadie se esperaba sin haber cumplido apenas 40 años. Ya, no lo sé, pero desde luego le salió muy bien. Él desde luego estaba muy inspirado. No sé si fue un encargo, no fue un encargo, intuyó su muerte, pero él estaba absolutamente inspirado. Es una obra maestra, eso es genial. Cuentan que su entierro apenas lo llevó un carro, nos ha llegado esto, ¿no? No sé si en la leyenda o en el misterio, y que apenas un perro y un par de personas acudieron a su entierro en fosa común. Es curioso cómo muchos de los compositores, Ángel, de los grandes compositores de esa música clásica, hemos visto a Beethoven, hemos pasado rápidamente por Mozart, por Mahler, eran personas de una especial sensibilidad. Hay que ser muy diferente, muy distinto realmente para componer música clásica. No, qué va, ha habido de todo. Hombre, la muerte de Mozart fue muy triste porque efectivamente fue enterrado en una fosa común, o sea... un genio como Mozart, en fin, fue lo último de su vida, su entierro. Todo esto fue muy triste. Sí ha habido compositores atormentados, por ejemplo Mahler sí era un hombre más atormentado, pero ha habido compositores absolutamente alegres, gente muy vital, y por ejemplo me refiero a Rossini o otra gente mucho más alegre. Yo creo que dentro de los compositores hay gente de todo tipo, ¿no? Desde dicharacheros, alegres, tristes, como todo el mundo, ¿no? Porque nos da la impresión de que es una gente muy especial, muy despegada de la realidad cotidiana. Pero mira, vamos a poner un trozo, decimos al maestro de obra hoy sinfónica, que es Geray Martínez, vamos a poner un trozo de la Sinfonía Séptima de Illarramendi, porque mucha gente, no sé si sabe, creen que la música clásica es algo muy antiguo, que ya no se hace, que ya no se realiza, pero actualmente sigue habiendo grandes compositores que siguen haciendo música en España y en el mundo, Ángel. Pues sí, claro. Bueno, el mundo está vivo, y hay mucha gente, y entre esa mucha gente hay compositores que todavía estamos ahí trabajando, sí, efectivamente.
¿Qué sientes cuando haces, por ejemplo, estas composiciones que en ocasiones tienen mucho aire de misterio? A veces la visión de la naturaleza, los sueños, las emociones, todo eso se refleja en la música. Le llega a uno a veces composiciones casi sin saber cómo. Se ha hablado mucho eso, ¿no? De la creatividad y de la conexión con algo, a veces con lo más profundo de nosotros mismos, ¿no? Claro. Bueno, lo único, y yo pienso que lo único que no se inventa es la vida. Es lo único que no se inventa. Es decir, la vida está. Entonces, bueno, es de ahí para adelante. Vamos dando forma a las cosas. Es como la muerte. La muerte, para mí, la muerte es volver a casa, ¿no? La vida es un poco, vivimos en este planeta un poco de alquiler. Es como, bueno, vivimos de alquiler en el sentido de que tenemos que dejar esta casa, este planeta maravilloso en el cual vivimos, a los siguientes que vengan, pero vivimos un poco de alquiler. Para mí morir es volver a casa. La muerte es volver a casa. Entonces, uno, lo que es lo atemporal, si uno tiene la sensación de que siempre ha sido y siempre estará. Entonces, y desde luego, la música conecta con todo eso. Claro, la música es el lenguaje del alma. Y ahora escuchamos a estos autores y realmente siguen vivos, absolutamente vivos. Pues te seguiremos escuchando, Ángel. Llegan las noticias, te mando un abrazo grandísimo y te agradezco que un compositor de música clásica vivo y coleando y con la 7ª sinfonía nos haya acompañado unos minutos en Milenio 3. Un abrazo grandísimo, Ángel. Un abrazo. Bueno, para que vean que la música clásica continúa, que no es algo de siglos pasados. Pero volvemos con más misterios. Por cierto, uno escalofriante que nos trae Paco Pérez Caballero, que os va a sorprender. Ahora las noticias, regresamos enseguida. La extraña fusión de imagen y sonido. Mucha gente ahora mismo está viendo a los helicópteros en Apocalipsis Now con estas mismas notas. Notas creadas muchos años antes por otro genio atormentado, Wagner. Y es que ya está con nosotros nuestro compañero Paco Pérez Caballero. Bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Nos trae una historia, luego cambiaremos el tono. Yo os pido que no os la perdáis porque es uno de esos casos escalofriantes con todo tipo de condimentos y una historia quizá como pensaban muchos compositores antiguos que tienen que ver con esas visitas de ultratumba. Pero es que la música clásica da para mucho. Por ejemplo, para extrañas cábalas y extrañas numerologías que se convierten en leyenda, en arquetipo, se cuentan y, en fin, tienen muchos adeptos. Del hombre que compuso estas notas que están de fondo, se dice que había triscadecafobia en él. O sea, una especie de enfermedad que tiene que ver con el odio o el miedo al número 13. ¿Qué tienen que ver Wagner y el número 13? Bueno, pues cuenta la historia y la leyenda, para algunos los datos reales, que Richard Wagner nació en 1813 y los números del año de su nacimiento, como podéis comprobar, suman 13. Nombre y apellido sumados 13 letras. Estas cábalas tan interesantes. Su primer impulso musical, su primer trabajo musical, un 13 de octubre. Sufrió un destierro Wagner de 13 años. Compuso, ¿cuántas óperas? 13. Terminó una de las más famosas, Tannhäuser, un 13 de abril. Esa obra, que le dio fama, se estrena en París un 13 de marzo. Estuvo medio siglo sin ser repuesta hasta un 13 de mayo. Y el estreno del ciclo completo del Anillo del Nibelungo, clave en la historia de este compositor, se inicia un 13 de agosto. Su primera actuación en Riga, frente a una orquesta, día 13 de septiembre. Su casa, donde llevaba a cabo los festivales, abierta un 13 de agosto, cerrada para siempre un 13 de septiembre. Influencia importante para él su suegro, Franz Liszt. Este le visita por última vez un fatídico día de enero de 1883, día 13. Y Wagner fallece en Venecia cuando se conmemoraba el 13º aniversario de la unificación de su patria, Alemania. Por cierto, en el calendario, 13 de febrero.
Y con este maravilloso Wagner de fondo vamos a ir casi triscando por las veredas del misterio sinfónico, porque estamos recordando a los más grandes, a los más importantes. Tenemos una encuesta y hay muchas preguntas, muchas cuestiones. ¿Cómo suenan esas cuestiones? ¿Qué dice la gente primero? ¿Qué está diciendo en torno a los compositores? Pues vamos con la encuesta. ¿Quién crees que es el mejor compositor? Ya sabes que puedes votar en ikerjimenez.com. Por el momento, Beethoven, 33,4%. Mozart, 39,4%. Va ganando Mozart por muy poquito. Luego también están Tchaikovsky, Bach y Vivaldi. Bueno, cosa importante, a las 2:12, hora Capicúa, por favor, muy importante, porque esto va a ser un experimento que posiblemente hagamos la próxima semana. A todos los amigos de Milenio 3, en este instante, vía mail, milenio3 con número @cadenaser.com, vía SMS, 27640, palabra clave milenio, o en la web de la cadena Ser, por favor, anécdotas con vuestros perros. Perros, solamente perros. Además que pueden escribir a lo largo de toda la semana, Iker, importante, porque las amigos, recogiendo, y van a ser muy importantes, van a ser claves sus testimonios en el programa de la semana que viene. Mira, me ha contado un familiar una historia con una psicofonía y un perro, emisión de una psicofonía y cómo se pone un perro, que además me ha recordado comportamientos en perros que han sido míos, que yo he tenido también, y que conocemos muy bien. Gente que nos ha contado últimamente cómo un perro le salvó, por ejemplo, de caer por un precipicio, con su intuición, cuando no se veía nada. 1000 historias, casi de conexión, de adivinar el pensamiento. Es muy importante. Y no hay mucho tiempo. Si tenéis alguna anécdota que reseñar, importante, diferente, distinta, con vuestro perro, vamos a dedicarles un programa muy, muy especial. Por cierto, los oyentes que dicen en torno a la música clásica. Pues hay muchas opiniones en torno a la música clásica. Por ejemplo, nos dicen, al autor se le olvidó mencionar a otro de los grandes que murió con 27, Robert Johnson, bluesman legendario, que hizo supuestamente un pacto con el diablo. Bueno, Santi acaba de poner los ojos como... Bueno, es que Joseph Jelinek, con ese toque al umbral, ¿no? Es un misterio ya. Está trabajando en La maldición del 27 y mira qué gente hay, ¿eh? Sí. Le acabamos de dar un dato. Nos dicen, ¿es cierto que Beethoven era republicano y que la sinfonía se la dedicó a Napoleón y este se autoproclamó emperador y el compositor no se la dedicó? ¿Nos decía Carlos? Completamente cierto. De hecho, la decepción fue tal que se la dedicó a la memoria de un gran hombre. Para él Napoleón ya estaba muerto. Manolo desde Toledo nos dice, hola, la música es magia y misterio, cambia nuestro estado de ánimo y nos transporta a otros mundos. Muy de acuerdo. Todos son geniales, pero Bach fue un adelantado a su tiempo. A mi hijo le ponía música clásica cuando estaba en la barriga, ahora tiene 21 meses y le puse esos 5 compositores, nos decía bueno, Javi desde Valencia. Qué bueno, Javi. Importante que tenemos un reportaje preparadito. Vamos a ver si podemos hablaros de una de las cosas sobre la que más tinta se ha extendido en papeles y ahora en internet, el llamado efecto Mozart. ¿Qué hay de verdad? ¿Ayuda a los niños? ¿Las cosechas son mejores? ¿Las vacas dan más leche? ¿Es bueno para la mente? ¿Se recuperan las células? Es que todo eso se ha dicho sobre Mozart. Tatis nos dice el mejor Mozart, el preferido Vivaldi. Qué maravilloso tema hoy, los genios siempre son misteriosos y en la música no ha de ser menos. Gracias por seguir sorprendiendo. Dani desde Fuenlabrada. Está estudiando musicología, acaba de terminar los exámenes de la carrera, se llama Iván y dice que para él Beethoven fue sin ninguna duda mejor que Mozart, no solo por sus composiciones, sino porque al final de su vida componía con una total sordera y eso sí que tiene mérito. Era como Goya, ¿eh? No hay más que analizar una sinfonía de Mozart y otra de Beethoven, la riqueza sonora de las sinfonías románticas eran tal que no es de extrañar que los románticos hicieran solo 8 o 9, mientras que los clásicos como Mozart y Haydn tenían decenas, y es que los románticos sí que eran verdaderos genios. Bueno, seguro que hay opiniones para todo, y ahora los mozartianos dirán que no, que Wolfgang Amadeus era el más importante. Es que están muy románticos, el Día de los Enamorados y bueno. Nos dicen también, hola, me llamo María Ángeles y soy de Ciudad Real. Me parece increíble lo que llegó a hacer Beethoven. Es un ejemplo para toda la humanidad que una persona sorda como él pueda llegar a todos los rincones del planeta y que perdurara para la historia. Puedes escuchar toda su música en cualquier momento y dependiendo del estado de ánimo en el que te encuentres. Soy una apasionada de la música clásica y a mis hijas se la pongo por las noches para que se duerman relajadas. Qué bonito esto, ¿no? Como a los niños parece que les reconforta la música clásica y a los niños. Uno está en su casa leyendo un libro y no es lo mismo leerlo con esta música que nos pone Geray Martínez aquí de fondo. Geray que se ha puesto como de frac, ¿no? Para llevarnos... con la batuta. Sí, le veo con la batuta, le veo con las partituras y mira cómo suena. Es buena para el alma, seguro,
pero también hay historias atormentadas. Atentos a lo que vais a escuchar ahora, porque Chopin, sin duda alguna, es uno de los más reproducidos en discos, en canciones de cuna, toda una historia como muy dulce, ¿no? Bueno, pues el fin de la vida de Chopin es en fin, también iba a decir, un relato de Edgar Allan Poe. ¿Qué le pasó a Chopin? Sí, además me sorprende porque todos los músicos que hemos estado revisando esta noche, la mayoría de ellos sufrían graves enfermedades. También eran otros tiempos, eran más difíciles de curar y todos estaban atormentados con la muerte y con el sufrimiento. Chopin, empieza muy prematuro también a tocar el piano gracias a una hermana suya, la mayor, que le empezaba a enseñar cómo se tocaba el piano. Pero él desde pequeño ya tiene muy mala salud, era un niño enfermizo, inflamaciones de los ganglios del cuello, enfermedades reumáticas, problemas gástricos, infecciones dentales, acidez de estómago, mala respiración. Decían que se ponía a sudar como loco, que le entraban unos nervios terribles e incluso desarrolla miedo a los espacios abiertos, agorafobia. En aquel momento no se tenía ese término como tal, pero él cuando salía a la calle empezaba a sentirse muy mal. Todos esos síntomas han determinado hoy en día que padecía esa enfermedad. Pero fíjate, además él parecía que veía como alucinaciones o que tenía alucinaciones. Sí, por lo menos en algunos escritos los hemos podido rescatar y él, fíjate, dice que visita la Catedral de Viena y escribe: no fui a oír la misa, sino a contemplar a esa hora el enorme edificio. Fui hasta el pie de una columna gótica en el rincón más oscuro. Estaba todo silencioso. De vez en cuando se oían los pasos de un sacristán. Y entonces salía de mi letargo. Un ataúd detrás, un ataúd debajo. Solo me faltaba un ataúd encima. Nunca me había sentido tan huérfano. Visiones y angustia con la muerte que se repiten muchos de los compositores clásicos. Esa enfermedad las múltiples enfermedades que padece hace que su médico le recomienda que venga a Palma de Mallorca. Está en España durante un tiempo donde además es un crudo invierno mallorquín y lo pasa todavía peor y tiene que regresar a París. La persona que vivía con él, una escritora francesa, George Sand, dice que era inaguantable, que su carácter en los últimos años se volvió insufrible, que además estaba lleno de terrores, que veía fantasmas continuamente, que incluso cuando estaban por la casa mallorquina donde estaban intentando curar sus enfermedades, se despertaba por las noches, iba a las habitaciones diciendo que estaban muertos, que todos eran fantasmas que le estaban atormentando. Él mismo hablaba de la visión de su propio fantasma. Ya el 10 de noviembre de 1843 cae muy enfermo, tiene dolores de pecho, toses, sofocos y además empieza a escupir sangre. Es entonces cuando decide llamar a su hermana Ludwika, dice que se va a morir muy pronto, incluso hay quien afirma que presiente su propia muerte. Y fíjate, horas antes de morir, él escribe con su mano temblorosa: si esta tos acaba asfixiándome, os suplico, abráis mi cuerpo para que no sea enterrado vivo. Su último deseo fue ser abierto en canal Chopin, el dulce y armonioso Chopin, para no ser enterrado vivo. Eso es. Ludwika, además, su hermana, cumplió ese último deseo y su corazón fue trasladado a Varsovia, se lo llevó con ella. El resto del cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Madeleine mientras se tocaba el Requiem de Mozart. Vamos a ver si recuperamos como final parte de ese Requiem de Mozart, que algunos dicen que es lo más impresionante y que, acordaos, tiene que ver con la visita de un fantasma, la presencia de algo oscuro que de repente llega y que atormenta. Hay quien dice que no había cliente, que la misa para un muerto era en el fondo la misa para ese genio prematuro, Wolfgang Amadeus Mozart. Y con la música del Requiem, de la obra inacabada de Amadeus, vamos a hablar de lo que le hizo revivir en pleno siglo XXI. Tú lo recuerdas perfectamente, Santi. Sistemas de CD-ROM, mucho antes del DVD, de cassettes con música de Mozart. ¿Para qué? Para ponerlo a los niños, sobre todo. Y en la barriga.
de las embarazadas. Sí, y hasta, de hecho, por ejemplo, en el Hospital Infantil de Melbourne, en Australia, hicieron un estudio, por ejemplo, para un hospital infantil es un sitio donde hay niños que sufren y padres y familiares que sufren. Y, por ejemplo, poniendo esta música de Mozart, descubrieron que ese nivel de sufrimiento se atenuaba muchísimo, que el nivel de estrés tanto en familiares como en pacientes era increíblemente inferior. Se habló de niveles de inteligencia mayores en los recién nacidos que habían escuchado en el seno materno la música de Mozart. Fue todo un fenómeno, me atrevería a decir, de masas, desde luego. Bueno, ¿y qué hay de leyenda y de verdad médica? Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han indagado, han hablado con doctores que han trabajado con la música de Mozart. ¿Es tan buena como dicen? ¿Es tan milagrosa como aseguran algunos? Todo en este informe. Los efectos beneficiosos de los sonidos musicales de Mozart fueron descubiertos hace 40 años por el científico francés Alfred Tomatis. Aquí le escuchamos hablando de cómo ayudó a uno de sus pacientes, Gerard Depardieu. Depardieu tenía unos 17 años cuando llegó a nosotros. No tenía medios para expresar su enorme potencial. Se sentía bloqueado en cuanto abría la boca. Su voz cedía. Nosotros le facilitamos el acceso a su creatividad. También desarrolló una memoria impresionante y ahora puede rodar varias películas al mismo tiempo. En 1993, el especialista Gordon Shaw y la psicóloga Frances Schrauser de la Universidad de Wisconsin descubrieron que la sonata para dos pianos K448 de Mozart tenía efectos positivos en las pruebas de razonamiento espaciotemporal durante 10 minutos. El modelo básicamente establecía que el cerebro está programado para apreciar la simetría en todas sus modalidades. Él creía que si pudiéramos estimular el cerebro mediante la música, podríamos apreciar mejoras en un dominio relacionado. Se oye un piano tocando el tema y luego otro piano tocando el mismo tema, solo que al revés. Se va entretejiendo, entra y sale así durante un largo periodo de tiempo. Pensamos que eso era simetría. Por eso elegimos esa sonata en concreto y llevamos a 36 estudiantes al laboratorio para que escucharan el primer movimiento y parte del segundo de esa sonata, relajados y en silencio. Después de cada audición, medíamos su capacidad temporal y espacial mediante un test estándar. Desde el 2007, las enfermeras del Hospital Universitario La Fe de Valencia han estudiado el efecto Mozart con los niños prematuros o con síndrome de abstinencia, comprobando así que la melodía mejora la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno del recién nacido. Dolores Bernabeu es la supervisora de neonatología del hospital. La musicoterapia tiene un efecto, sobre todo, antiestrés, ¿no? Es decir, los niños que nacen prematuros, pues son niños que están sometidos a un gran estrés, no solo pues porque se manipula constantemente, porque les hacemos pues técnicas que pueden ser dolorosas, porque pues hay una gran cantidad de luz, una gran cantidad de ruido. Entonces estos niños, además de padecer ese estrés, le añades el estrés que tienen porque tienen dificultad para conciliar el sueño. Entonces, nosotros lo que intentamos fue unir esas dos partes, un poco el aliviar ese estrés y un poco el ayudar a poder inducir ese sueño de una manera mucho más larga y mejor, ¿no? Como toda medicina, el tratamiento debe tener un seguimiento y no se debe abusar de la música porque puede poner nervioso al bebé. Además, este debe tener un mínimo de 30 semanas de gestación y la duración no puede superar los 45 minutos. Consiste en ponerlo 3 veces al día. Siempre se pone en niños que tengan un mínimo de 30 semanas de gestación, porque un poquito por bajo a veces es peligroso, porque la música es como cualquier medicina, ¿no? En buena dosis es buena y cuando nosotros lo damos en exceso puede tener algún perjuicio, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponerla unas 3 veces al día, durante 45 minutos, de media hora a 45 minutos. Los niños más grandes que padecen, por ejemplo, síndrome de abstinencia, estamos un poquito más. Pero en los niños pequeñitos, los prematuros de unas 30 semanas de gestación, es 30 minutos 3 veces al día. El niño prematuro es un inmaduro. Es alguien que tiene una inmadurez no solamente de un órgano respiratorio o el hígado, es que también tiene una inmadurez cerebral, tiene que procesar lo que está oyendo.
Pero no solo funciona con la música de Mozart, muchas veces son los padres los que eligen la música a sus hijos. Está demostrado que los recién nacidos, la primera voz que reconocen es la de la madre y después la de su padre, por lo que con la música sucede lo mismo. Cuando el feto ha escuchado una determinada música, cuando nace, es esta música la que va a tener más éxito en su tratamiento. Porque además de Mozart, luego nos hemos dado cuenta que hay incluso músicas modernas que les van, porque Elvis, por ejemplo, pues les encanta a algunos niños y tenemos alguna música grabada de Elvis para niños y se la ponemos también. Pero traemos también música de casa de los papás, la que eligen, y la colocamos en las cunitas y en las incubadoras con unos MP3 pequeñitos y bueno, pues creo que ha sido una gran solución para paliar determinados problemas aquí en los prematuros. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado.